Bienvenidos al curso de Kaizen, el taller Kaizen que vamos a dictar el día de hoy. Lo que entiendo, igual lo vamos a hacer una presentación muy corta, es que algunos de ustedes ya han tenido experiencia con respecto a la metodología y aparte han tenido una implementación en el año anterior o quizás este año ya han trabajado en los Kaizen en cada una de las empresas. Hoy vamos a recibir la misma metodología como tal, con las mismas herramientas y pasos, pero lo vamos a hacer con un ejercicio práctico distinto. Quizás las personas que han participado en el taller saben que el ejercicio práctico es un juego de básquet, los que les tocó quizás el año pasado. Ahora vamos a hacer un ejercicio distinto que nos va a ayudar a comprender desde quizás acercándonos un poquito más hacia un proceso real, donde hay un servicio y donde hay unos indicadores más, digamos, cercanos a la realidad que vemos en el día a día. El trabajo en equipo, las personas que ya tienen experiencia y los que están iniciando es algo que debe permanecer para tener éxito en la implementación de la metodología. Cuando diferentes áreas se relacionan y buscan un solo objetivo, van a salir muchas cosas, muchas acciones donde el impacto va a ser el que la empresa está buscando o el equipo como tal está buscando. ¿Listo? Entonces, primer factor para que lo tengan claro, el trabajo en equipo es fundamental. De ahora en adelante la iniciativa la vamos a tener todos, no vamos a esperar a que el jefe, el gerente sea el que tenga la iniciativa para enfrentar los problemas o los troncos, ¿cierto? Esos troncos que en nuestra empresa son las pérdidas que se están teniendo, los que deben asumir la responsabilidad. Todos estamos llamados a tomar la iniciativa para mejorar los procesos. ¿Listo? El tema de Kaizen, lo mismo, los que tienen experiencia lo pueden confirmar. El tema de metodologías de mejoramiento, lo principal es el cambio cultural. El cambio que de ahora en adelante vamos a tener de actitud con respecto a los procesos. Liderar, muy bien, importantísimo. Y ahorita rápidamente vamos a ver que en un equipo, para que tenga éxito, como hablamos ahorita del trabajo en equipo, debemos tener unos roles al interior de ese equipo, ¿cierto? Y uno de esos, que es muy importante, es el líder. ¿Listo? Entonces, el liderazgo en un proceso siempre es importante, sin hablar de cargo, ¿cierto? Quitémonos cuando estemos sentados en una reunión de mejoramiento, no está sentado ni el jefe de mantenimiento, ni el de producción, ni el operario, no, está sentado un grupo de personas pensando en un solo objetivo. ¿Listo? Entonces, muy importante ese punto. ¿Algo adicional? Bueno, entonces, para que empecemos ya con el tema y la teoría, lo que quería con el video es que empiecen a identificar con un video que quizás no está llevado a la empresa, ¿cierto?, a un proceso, pero que aplica mucho con respecto a la actitud que queremos iniciar con un proceso de mejoramiento. Trabajo en equipo, iniciativa, actitud, liderazgo, ¿listo? Y empezar a identificar sobre todo los troncos que tenemos en la empresa, porque quizás hay muchos troncos que son pérdidas, pero no somos conscientes porque ya el día a día todo se nos volvió un paisaje, entonces para nosotros todo es normal. Y de ahora en adelante con esta metodología lo que vamos a buscar y lo que vamos a desarrollar en ustedes es la conciencia de que las cosas no están normal, de que hay oportunidades. Al finalizar el curso, ustedes como participantes van a tener la capacidad de implementar, ¿cierto? Van a saber cuáles son los conceptos y aplicar, que es el Kaizen como metodología y todo el ciclo PHBA. ¿Listo? Ese es el objetivo principal con respecto a estas 4 horas. Vamos con el tema de la sensibilización. ¿Por qué piensan ustedes que es tan importante? Ya llevan varios años hablándose del mejoramiento continuo. ¿Por qué ahora cobra tanta importancia este proceso de mejoramiento, este tipo de metodologías? Las exigencias del mundo globalizado,
Muy bien, la globalización, la competencia. Esas son las realidades que hoy estamos viviendo y es necesario tener estrategias al interior de la empresa para poder ¿qué? Sobrevivir, ¿sí o no? Y ustedes y cada una de las empresas no están obligadas a sobrevivir, como dice acá Edward Deming. El tema es que si no nos adaptamos a esa realidad de la globalización, de la competencia, estamos expuestos a que nos pase esto, que nos extingamos, pues se extinga totalmente la empresa, se pierda totalmente y cada uno de ustedes como empleados y dueños de las empresas ya queden totalmente perdidos, ¿cierto? Entonces, lo que queremos con esta metodología es brindarle a las empresas un método, un proceso de mejoramiento para que busquen ser mucho más productivos y a la vez buscando esa productividad, esa eficiencia en los procesos, lo que nos va a permitir es ser mucho más rentables y a la vez poder competir, ¿cierto? ¿Y nosotros cómo competimos en el mercado? Por calidad, ¿cierto? Precio, el consumidor exige mucho el tema del precio, la calidad, que sea barato pero que sea bueno. O sea, los tres, bueno, bonito, barato, o sea, siempre que se garantice eso. Y el servicio también es muy importante. Entonces, esa metodología Kaizen nos va a ayudar a todo eso. El tema de calidad nos va a ayudar a ¿qué? A eliminar cada vez más los defectos que hay en los procesos, ¿cierto? Si hacemos más con menos, ahí podemos reducir ¿qué? Los costos, ¿cierto? Y al reducir los costos, entonces el consumidor se va a ver beneficiado con los precios que vamos a poder ofrecer, ¿cierto? Porque vamos a ser mucho más competitivos. El servicio, obviamente si eliminamos todos esos tiempos que hay muertos en el proceso, tiempos de espera, vamos a poder darle una respuesta más oportuna al cliente. ¿Listo? Entonces mire que esta metodología para todo les va a servir. No piensen que solo es en los procesos de manufactura. Van a ver que en cualquier empresa podemos aplicar Kaizen en los procesos administrativos y ahí sí que también se tienen oportunidades, solo que están demasiado ocultas, pero la metodología aplica para proceso administrativo y proceso de producto manufactura como tal. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta que el tema de la metodología no es una moda, no es porque los japoneses, los orientales pues tienen esto súper desarrollado, sino que es una necesidad y es la forma de poder sobrevivir. Y como lo expresa la figura, no solo el más fuerte es el que sobrevive y ustedes han visto realidades donde muchas empresas grandes también han llegado a la quiebra, ¿cierto? Son aquellos que tengan la capacidad de adaptarse al medio de la realidad de hoy. De mantenerse en el mercado, ¿listo? Entonces no vamos a decir que es que el que es más grande y el que quizás es mucho más reconocido va a tener más posibilidades de sobrevivir, no. Realmente es los que tengan mayor capacidad de adaptarse, ¿ok? Bueno, entonces vamos a aprender un poquito cuáles son los conceptos, qué es lo que está buscando el mejoramiento continuo. Y hay tres factores principales que busca el mejoramiento continuo y es maximizar la eficiencia del sistema de producción o en general en procesos de servicio. Vamos a buscar que se maximice esa eficiencia, que se aproveche todos los recursos existentes y sobre todo vamos a buscar que esas pérdidas se conviertan en cero, ¿cierto? Vamos constantemente, nuestra búsqueda permanente va a ser eliminar las pérdidas que se tienen en los procesos. Siempre en un proceso van a haber unas entradas, un proceso de transformación y unas salidas. ¿Esas entradas cuáles son? Las 5 M's, que siempre durante todo el día de hoy lo vamos a estar reforzando. Esas 5 M's son mano de obra, máquina, medio ambiente, método y materiales. ¿Listo? Entonces necesitamos optimizar o aprovechar totalmente estos recursos que tenemos en los procesos. Vamos a eliminar todas las pérdidas que hay en el proceso de transformación. Vamos a maximizar toda esa eficiencia en toda esta transformación y lo que vamos a tener como resultado son mejor productividad, mejor calidad, mejores costos, mejores tiempos de entrega,
una óptima seguridad en los procesos y un proceso de motivación al interior de la compañía, las personas motivadas y comprometidas con todo el proceso de mejoramiento. ¿Listo? Entonces, acá simplemente lo que quiero reforzar es, todo proceso tiene unas entradas que son 5 M's, hay un proceso de transformación y en este proceso de transformación lo que queremos es implementar todo el mejoramiento continuo para que estos resultados sean los mejores, ¿listo? Los mejores, desde la P, que es productividad, la Q, que es calidad, costos, la D, el tema de entregas, seguridad y motivación. Eso es básicamente lo que se busca con el mejoramiento continuo. Y ahora nosotros con el mejoramiento continuo trabajamos en una metodología que es Kaizen, que ya lo hemos venido hablando. Ya algunos saben qué es esta definición, lo han vivido. Entonces, para que todos quedemos súper alineados de qué es Kaizen, es una metodología que buscan las empresas para realizar un mejoramiento continuo en base a pequeños cambios pero continuos. El término Kaizen proviene del japonés, en el que Kai se traduce al español como cambio y Zen se entiende como mejoramiento. Entonces, cuando les hablen de Kaizen ya saben qué es Kai, cambio, y Zen, mejoramiento. Y hay dos factores importantes. Algo que les decía al inicio, el tema del Kaizen es un proceso de cultura, un cambio de cómo hemos trabajado en la empresa y lo que de ahora en adelante vamos a promover. ¿Listo? Entonces, lo principal que van a tener con la implementación de Kaizen es un cambio cultural. Eso es lo principal. Y el término pequeños cambios pero continuos también es algo que van a vivir. Nosotros con Kaizen no estamos hablando de tener unas altas inversiones en el proceso para tener un gran impacto. Lo que vamos a buscar es mejorar, aprovechar totalmente los recursos, proponer siempre pequeños cambios pero muy continuos. Y acá hay un ejemplo de una empresa que ha desarrollado muy bien esta metodología, que es Toyota. Y en Toyota todas las personas, todos los días proponen algo nuevo. Y eso es lo que hay que incentivar en el proceso y en las empresas. Todos los días proponer algo nuevo y algo distinto de cómo hacer las cosas. ¿Listo? Todos los días. No es algo donde solo en la reunión de Kaizen vamos a buscar cómo hacerlo, no. Es todos los días mirar qué opciones y qué oportunidades hay en la máquina, en los métodos, qué conocimientos me pueden desarrollar para poder aportar. ¿Listo? Entonces, esa palabrita quiero que la tengan muy clara. El Kaizen siempre va a buscar pequeños cambios pero muy continuos. ¿Okay? La definición de pérdida es importante que la tengamos clara porque de ahora en adelante nuestra misión va a ser identificar las pérdidas en el proceso. Entonces, ¿qué es una pérdida o muda como lo hablan los japoneses? La pérdida es toda la diferencia del estado ideal a un estado o una condición real. Toda esa diferencia es la pérdida, ¿cierto? Que a la vez se convierte en una oportunidad. ¿Listo? Entonces, esto es importante como definición. Toda la diferencia del estado óptimo con respecto a lo real, esa diferencia es la pérdida y a la vez la oportunidad. Y acá quiero hacer énfasis en algo y es el tema de que hayan pérdidas en la empresa no es malo, ¿sí? No está mal. Lo que está mal es tener pérdidas, no gestionarlas, no aprender de ellas y que vuelvan y se presenten, ¿cierto? El que vuelvan y se presenten es el problema, pero en sí el que ustedes puedan observar, identificar muchas pérdidas es algo muy positivo, porque de ahí van a aprender mucho y van a poder mejorar los procesos. Entonces no está mal, no lo hablamos como pérdida, sino como la oportunidad de mejorar y aprender. Y si lo llevamos a nuestras vidas es lo mismo. Los problemas realmente no son malos. El problema es que no aprendemos de ellos y volvemos otra vez y se repiten. Pero el problema en sí como personas nos ayudan a crecer, a madurar, a desarrollarse, a aprender muchas cosas. Entonces tengan en cuenta eso porque de ahora en adelante van a ser conscientes de muchas oportunidades, muchas pérdidas, pero no vayan a decir, no, estamos llevados, esta empresa realmente no tiene solución. No, al contrario. Tiene la opción de mejorar y aprender muchas cosas al interior de la empresa.
Estos son algunas pérdidas que se tienen en los procesos. Está el tema de sobreproducción o duplicación, que ustedes lo han vivido en algunos. Hay deterioros en los equipos que nos impiden entregar a tiempo nuestros, digamos, las solicitudes del cliente. El tema de transporte y transferencia, algo que quizás para la gente en el proceso, como siempre lo ha hecho así, tienen que desplazarse a llevar mercancías, lo que sea, todo es tan normal, pero de ahora en adelante lo que tenemos que buscar es disminuir todos esos tiempos de transporte, de movimientos, todo el tema de defectos, porque en todo proceso hay defectos de varios tipos, pero se presentan en todo proceso. El tema de inventario sabemos que es un capital quieto y sobre todo es un espacio que estamos perdiendo en la empresa y lo que queremos siempre es reducirlo. Si el lead time o el tiempo de proceso lo vamos a disminuir, el tema del inventario ya no necesita ser con tanto volumen, con tanto capital, sino que podemos optimizar todo esto. Y el proceso y el tema de espera, que es una pérdida total, pero ya a nosotros hay veces se nos vuelve tan normal de que nos haga falta la orden de pedido o que la autorización o que me falta el material, la materia prima, ¿cierto? Entonces nos quedamos sentados esperando, pero lo que necesitamos es eliminar absolutamente todas esas esperas. Y acá también el proceso administrativo sí que se presentan estas esperas que hay que eliminarlas. ¿Listo? Normalmente son 7 mudas donde cualquier tipo de empresa se ve representado en una de ellas. Bueno, como les digo, vamos a trabajar en el ciclo PHBA. Este ciclo PHBA tiene 4 fases, para todos los que lo conocen. Tiene la primera etapa, que es el planear, el hacer, el verificar y el ajustar, ¿cierto? Esas son 4 etapas que vamos a implementar. En el planear tenemos alrededor de 6 pasos donde identificamos problemas, para eso tenemos que levantar datos y definimos unas metas, definimos o identificamos causas raíces y planteamos un plan de acción como tal, ¿cierto? Eso todo es lo que hacemos en el planear. Ahora, el hacer, todo es la ejecución de esas acciones que yo definí. Y sobre todo van a tener 2 componentes, el tema de educación, formación y el tema de estandarización. Van a ver la importancia de definir eso en todos los procesos, en todas las empresas, y hoy quizás es una de las mayores falencias que hay. Falta de formación y capacitación y el tema de definir procedimientos. Eso está en el hacer. Verificamos muy bien que los resultados se estén impactando positivamente según la ejecución de acciones. Y por último, actuamos o ajustamos. En caso de no cumplir nuestras metas, volvemos otra vez al análisis, al planear, o en caso de ser más exigentes con esa meta, porque cada día lo que vamos a buscar es ser mejores, ¿cierto? Entonces, ese es el PHBA que trabajamos en el Kaizen. Son varios pasos que los vamos a aprender aquí para que no se vayan a preocupar, por eso voy a pasar un poquito rápido en esta diapositiva. Lo que sí quiero que tengan claro es que en una etapa, en un método de mejoramiento, el AP como planear es lo que más le debemos dedicar tiempo. Listo, es lo que más va a consumir tiempo y de ahí va a depender si se logran los resultados o no, porque si no se analiza bien y no se definen acciones que apunten a esas causas, ahí nos vamos a perder. Entonces, este es el punto más importante de todo el ciclo, la etapa de planear. ¿Qué es lo que muchas veces se presenta? Que esto es quizás lo que queremos erradicar de las empresas, lo que no debemos de hacer, seguir haciendo si es el caso. El planear, nunca le dedicamos tiempo al planear, sino que arrancamos improvisando, ¿cierto? Porque no tenemos ni tiempo, ni para definir cuál es la situación actual, no levantamos datos, no medimos, porque realmente en la mayoría de las empresas todavía nos falta esa cultura de medir, de tener indicadores de control de procesos. No nos sentamos para identificar cuáles son las causas raíces, desde la causa raíz que es lo que está pasando. Entonces todo este planear lo llevamos a un tiempo mínimo y lo que hacemos constantemente es inventar, improvisar. ¿Listo? Entonces obviamente si aquí no analizamos bien, en la segunda fase, que es el hacer, lo que vamos a hacer es puro ensayo y error, empezar a hacer 10.000 cosas que no van a tener resultado. ¿Listo? Entonces esto pasa mucho y hay otras 2 cosas que tenemos, quizás algunas se tienen en algunas empresas, y es que
El tema de capacitar es una pérdida y no podemos formar a la gente. Llegó el nuevo y entonces que le expliqué pero al otro día ya lo estamos poniendo a operar todo un proceso, ¿cierto? Entonces, ojo que el tema de capacitar y ese cambio lo tenemos que hacer porque es fundamental para poder tener éxito en los procesos. También acá en este proceso, que no debe ser, no garantizamos procedimientos y si los tenemos por alguna certificación que se dio en algún momento, se tienen archivaditos, entonces ahí no tiene ningún sentido. No verificamos si los resultados mejoran o no, porque como no medimos es imposible verificar que sí tengan un impacto, y ese tema de verificar no sabemos ni qué fue lo que realmente dio resultado. Hicimos tantas cosas pero a la vez no supe qué fue lo que mejoró ese resultado y a la final no sé ni siquiera cuánto fue, por percepción como que mejoró pero ni idea. Entonces, ojo con el tema de verificación, y acá en el actuar, como es validar muy bien si se dio o no se dio los resultados, entonces ya le echamos la culpa al otro, no, pero es que yo dije, si usted dijo, yo hice, no hice, ¿cierto? Entonces, esto es un ciclo que normalmente se presenta en las empresas. De ahora en adelante lo que vamos a procurar, lo que vamos a promover como equipo es que estemos en este ciclo, en el ciclo anterior, y eliminar totalmente este. 4 puntos para que concluyamos el tema de mejoramiento, que es donde nos vamos a concentrar, qué es lo que va a cambiar de ahora en adelante. Lo primero es, vamos a generar cambio, vamos a generar cultura, donde vamos a pasar de ser correctivos a ser preventivos, ¿listo? No es correr ya a apagar el incendio, que es nuestra costumbre, sino aprender de los problemas y poder anticiparnos y prevenir que se presenten, ¿listo? Lo principal, vamos a ser conscientes de ahora en adelante de que existen pérdidas, que a la vez son oportunidades, muy bien. Vamos entonces a entender que el tema de formación es fundamental, es muy importante tener formación en las personas y lo vamos a promover al interior del equipo. Y por último, vamos a garantizar la homologación de procedimientos. Vamos a promover la homologación de procedimientos y vamos a hacer todo esto a través de la estandarización de procesos. El trabajo en equipo, la importancia de trabajar en equipo, y como ustedes saben, siempre se define un equipo, los que estén iniciando son los principales, son las personas que van a tener la responsabilidad de generar este cambio, y sobre todo ustedes solitos el año siguiente van a ser los expertos y los especialistas al interior de la empresa para implementar esta metodología. Los que ya han trabajado el año anterior saben que la idea es esa, la idea de Implanta es facultar a un grupo de personas para que puedan promover e implementar las herramientas de mejoramiento, ¿listo? Entonces, para que un equipo tenga éxito debe cumplir o debe tener estos factores, porque un trabajo en equipo y cuando un grupo de personas se reúne pero no tiene principalmente un objetivo claro, no vamos a tener resultados, nos vamos a sentar quizás a hablar del problema de la mañana o otros temas que no tienen ningún sentido. Entonces, lo primero, garanticen que el tema o las pérdidas que están trabajando en esa mesa o en esa reunión de Kaizen es relevante a la estrategia, le está apuntando a la estrategia de la empresa, le está apuntando a los objetivos y a esa visión que tenemos como compañía. Lo segundo, vamos a definir unos objetivos claros en el equipo, donde estemos orientando entonces qué es lo que necesitamos, cuáles son los puntos que se deben garantizar, y siempre validar si estamos enfocados en esos objetivos o nos estamos desviando. Debe de haber un cronograma de trabajo, siempre un cronograma de mejora. Si no hay cronograma, chicos, se pierde tiempo también. Que tengan un cronograma donde se proyecte los 4 o 5 meses donde vamos a trabajar la mejora, qué es lo que vamos a hacer semana a semana o día a día, ¿cierto? Vamos a realizar análisis, obviamente, de qué es lo que está pasando con estos problemas, se van a compartir aquí conocimientos, vamos a celebrar todos los logros y los resultados que se tengan al interior del equipo y vamos a gestionar muy bien las oportunidades que se presenten. En el día a día y en los análisis van a salir y surgir cosas que quizás desconocíamos. Entonces acá vamos a gestionar muy bien esas oportunidades. Y por último, el equipo debe tener unos roles. La gerencia ha realizado una lluvia de ideas con el fin de identificar las posibles mejoras susceptibles de realizarse y ha llegado a la conclusión de que no son aptos para determinar dichas modificaciones. Por lo tanto, ha decidido contratar a su equipo de asesores en mejoramiento continuo, o sea ustedes, cada grupo de trabajo de aquí,
para dar solución al alza en la demanda del laboratorio. Las expectativas de la gerencia frente a su servicio como equipo experto en mejoramiento continuo estas son lo que espera la gerencia y lo que espera el equipo de desarrollar dentro de la farmacia. No aumentar el costo de nómina, no subir de los empleados que ya tenemos, no modificar las funciones y herramientas existentes que ya les voy a explicar cuáles son, y aumentar como mínimo un 20% en la productividad. Esa es la expectativa de la gerencia, no del equipo. La meta después se definirá, pero mínimo vamos a aumentar el 20% en la productividad de la línea que tenemos. La farmacia cuenta con un equipo de trabajo de 5 personas. Si en alguna mesa hay 4, por favor en las mesas que hay 7 se pasan para esa mesa de 4. Van a ser 5 personas en el equipo de trabajo. 3 colaboradores que van a ser los que van a realizar la actividad de picking. Nuevamente, la actividad de picking es ir a mercar los diferentes productos que en este momento son simbolizados por pitillos. Los colaboradores van a tener una particularidad, cada uno de los 3 va a usar una de estas herramientas, ¿cierto? El guante, si el colaborador es zurdo, lo usa en la derecha, si es diestro, lo usa en la izquierda. ¿Claros con eso? El otro colaborador va a usar los palitos chinos, como quiere. El caso es que coja los pitillos con los palitos chinos. Y el tercer colaborador va a usar las pinzas para coger los pitillos. ¿Listo? Esas son las funciones que no se pueden modificar. Dentro de la línea siempre va a haber alguien cogiendo con pitillos, con palitos y con alicate. Dentro de sus contramedidas nunca puede haber una abolir los pitillos, aumentar el número de guantes, no. Esa es una de las restricciones del juego. Los otros 2 puestos, que serían los otros 2 integrantes del equipo, uno va a ser el analista de calidad, que va a estar al final de la línea recibiendo las órdenes de pedido y verificando que estén perfectas. Las órdenes de pedido están dentro de los vasos transparentes que tienen en las mesas, que son estos cuadritos. Todos los tienen en las mesas. Y la orden de pedido tiene este orden de color, que es el mismo orden que está acomodado los vasos en la mesa. Entonces la línea siempre inicia por el rojo y termina por el azul con blanco. Ese va a ser siempre el orden de recolección de la línea. Y tiene unas cantidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la orden que yo tengo aquí tiene 2 rojos, un amarillo, un verde, 2 fucsias y 3 azul con blanco. Esa es mi orden de pedido. Para lograr cumplir la orden de pedido hay que tener en cuenta el orden de ejecución, que es tomar una orden de producción, tomar un vaso para llenarla, recorrer la línea llenando la orden, llenando el vaso y entregar la orden completa calidad. Todo de forma secuencial. Yo solo voy a caminar alrededor de los pitillos en el orden que está estipulado. Pero hay unas restricciones para poder andar y aquí es donde necesito que le pongan bastante ojo. Las restricciones son, miren que cada uno de estos colores está dividido en unas células, ¿cierto? Y cada uno de los vasos está contiguo a otro y con un espacio de por medio entre los otros 2. Esas son las células de trabajo. ¿Qué quiere decir? En cada una de estas células solo puede haber una persona. Si el del proceso que está atrás, que por ejemplo es el de los palitos, entró a la célula 2 y el que viene es el del alicate, si el de los palitos todavía se encuentra en la célula 2 y el del alicate tiene la necesidad de entrar a la célula 2, tiene que esperarlo. Tiene que esperar a que termine su proceso. Y la línea siempre se recorre así. Si yo leo mi orden y tengo 2 de aquí, tengo que primero pasar por estas células para llegar hasta acá. No puedo saltarme para luego devolverme. Por eso la restricción de el colaborador que está haciendo el picking siempre está avanzando, nunca puede retroceder. El analista de tiempos va a tener la misión de recolectar las pérdidas, que en este caso que vamos a evidenciar como tiempos. ¿Cuáles son? Van a ser tiempo de espera, tiempo por reponer pitillos y el tiempo improductivo. Entonces, ¿cómo va a ser el registro del tiempo de espera? En cada mesa debe haber alguien con un cronómetro, el cronómetro del celular. Les vamos a dar una hoja en blanco y ustedes van a registrar los tiempos de espera. ¿De espera de qué? Mientras la persona está esperando que le desocupen la célula para trabajar. Esos van a ser los tiempos de espera que se van a evidenciar. Y para facilitarle la función al de toma de tiempos, al analista de tiempos,
Si alguno de los colaboradores que está trabajando con pinzas, palitos, guantes, le toca esperar, se va a salir del curso de la línea. Y de esa forma va a ser una forma visual que le va a decir al analista de tiempo, por favor, mídame el tiempo que estoy perdiendo en este momento. El tiempo no se va a tomar individualmente, sino el tiempo de pérdida de la línea. O sea, si hay dos personas esperando, va contando el tiempo, ¿cierto? Se salió una y quedó una esperando, todavía sigue contando el tiempo, porque es tiempo de parada dentro del flujo de la línea, ¿cierto? Vamos a correr durante 10 minutos. Entonces, un tip para tomar el tiempo: la persona que está en la lista de tiempo se puede parar un poco alejado de la línea y cuando vea que salió uno de los que está realizando la actividad de picking, inicia el conteo de tiempo. Desde que exista alguien dentro del área de espera definida, hay que contar el tiempo, porque ese es el tiempo de espera que se está generando dentro de la línea. Ahora vamos a contar cómo contar el desperdicio. Es posible que durante la actividad ustedes vayan a agarrar un palito y se les caiga. No lo pueden volver a recoger, lo tienen que reponer de este punto. Sin embargo, el analista de tiempos tiene que marcar la incidencia. Se le cayó un palito, hago una raya. Se le volvió a caer otro palito, hago otra raya. Porque luego eso lo vamos a transformar en tiempo, que va a ser el tiempo que le va a tomar reponer. Esa es otra pérdida de productividad que estamos encontrando ahí. En el paso 1, cuando hablamos de identificar el problema, seleccionar tema y equipo de trabajo y analizar la situación actual, el propósito de este paso es que levantar y recolectar información, ¿cierto? Que fue lo que acabamos de hacer. Por medio del ejercicio tomamos unos datos de tiempos de espera, desperdicios, cuáles fueron las entregas perfectas y de ahí salieron unos indicadores. Este es el primer paso que ustedes deben realizar en los Kaizen de sus empresas. Deben empezar con entender cuál es la situación actual, identificar los datos. En este momento solo tuvimos una corrida. Lo ideal es que en las empresas se tengan varias tomas de datos para poder ver una tendencia, ¿ok? Pero en este caso, pues por temas de tiempo, solo vamos a hacer inicialmente una corrida. Ya levantaron entonces todos estos datos, entendieron cuál fue el tiempo de espera en segundos, el tiempo total que eran los 10 minutos 600, el porcentaje de eficiencia, entonces aplicaron esta fórmula, es un porcentaje. Todos los desperdicios se cayeron al piso, todos los pitillos, luego pasaron esto a segundos y empezaron a identificar cuáles fueron las entregas totales, cuáles fueron las perfectas, finalmente cuál fue la productividad de la línea. En este caso casi todos los equipos tienen un 0,0 porque estamos hablando de 0,03 entregas por segundos. Igual, si lo quieren pasar a minutos no hay problema, pero la idea es que manejemos segundos para la otra actividad que vamos a hacer. Entonces, ahí ya entendimos situación actual, ya tenemos un panorama de cómo nos fue en este proceso de picking. Vamos entonces al segundo paso que es entender el problema. El propósito de este paso es segmentar y acortar el problema muy bien para llevarlo a una dimensión donde se pueda actuar. En este caso vamos a definir la herramienta para segmentar y definir foco o tener foco en la mejora es escoger una pérdida, ¿cierto? Para poder atacar. En este caso nosotros identificamos varias. Entonces vamos a levantar un diagrama de Pareto y vamos a ver cuáles son las más representativas en cada uno de los equipos. Segundo, vamos a describir el fenómeno por medio del 5W más 1H, ya les explico qué es. Y por último, cada equipo se va a definir una meta, principalmente en el tema de productividad o el tema que escojan en el Pareto, ¿sí? Si en el Pareto lo más crítico fue desperdicio, entonces vamos a definir una meta ahí. Sin embargo, recuerden que el objetivo inicial del ejercicio es mínimo un 20% de productividad, aumentarlo, ¿sí? Entonces, si nosotros mejoramos desperdicios, también debemos impactar esa productividad total. Si mejoramos tiempo de espera, obviamente vamos a impactar esa productividad. Entonces, definan cada equipo dónde se va a concentrar, pero como resultado siempre es impactar la productividad, ¿sí? Esas órdenes por segundo.
Para hacer el diagrama Pareto, acá lo vamos a explicar rápidamente y ya en los equipos los vamos a estar acompañando. Vamos entonces a listar todas las pérdidas que ya están identificadas: el tiempo muerto, el tiempo de espera, el tiempo de reproceso, tiempo de entregas imperfectas. Todo eso lo debemos tener en las mismas unidades de tiempo. Ustedes ya lo hicieron, ya lo tienen todo lo tienen en segundos. Entonces listamos, realizamos, entonces definimos esto de mayor a menor, organizamos de mayor a menor los datos de cuáles son los más representativos. Calculamos participación. ¿Cómo se calcula la participación de cada pérdida? Del total del tiempo dividimos entonces cada pérdida, reproceso 12 dividido 25, eso nos va a dar la participación de cada una, ¿listo? Y así sucesivamente. Finalmente, como tercer paso, para que nos salga el Pareto, vamos a acumular los datos. Si estos son 12 segundos, 8, 5 segundos, vamos a empezar a acumular. Entonces 12 reproceso, ya tiempo muerto sería sumar de estos 12 más estos 8 y estos 20 más estos 5 ya sería 25. Simplemente suma, acumula. Lo mismo la participación. ¿Cuál es la idea con el Pareto? Que identifiquemos cuáles son las pérdidas más vitales y cuáles son las triviales. ¿Listo? Entonces vamos a ir a acumular para identificar hasta dónde nos da ese 80. Hasta donde el 80 son las vitales. El resto son triviales y por esa razón vamos entonces a descartarlas inicialmente. Este fenómeno, recuerden que es la combinación de los hechos o las respuestas que nos sale de ese 5W más una H. Simplemente es respondiéndonos esas preguntas, conformamos una oración y se convierte esto en el fenómeno. ¿Cuál es ese 5W más una H? ¿Cuáles son esas preguntas? Miren, son estas en inglés. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, en nuestro proceso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Hay tiempos perdidos o el tema de desperdicios? Acá definimos y formulamos cada equipo el problema o la pérdida que estemos atacando. ¿En qué momento sucede el problema? Ustedes ya tuvieron la corrida, hicieron entonces la primera corrida, ya saben en qué momento se presenta. ¿Dónde se presenta? Definamos como una ubicación. ¿Quién? Si depende de la habilidad o no depende de la habilidad de la persona. ¿Cuál? Si tiene una tendencia o un patrón. Vamos a hablar de tendencias. Si es creciente, si es decreciente, ¿sí? O si es aleatoria. Y cómo sería la diferencia del estado ideal a el estado real. Entonces, como ya tenemos el estado real y ahora vamos a definir ese estado ideal que va a ser la meta del equipo, ya podemos entonces definir ese cómo. ¿Listo? Entonces, ese es el 5W más una H. Y acá hay un ejemplo muy sencillo con una bicicleta de cómo se describe. Entonces, en el que la bicicleta no frena bien, eso es un problema, ¿cierto? ¿Cuándo? En el momento de accionar los frenos. ¿Dónde? En el mecanismo de la rueda delantera. ¿Quién? Depende de la habilidad de las personas. ¿Cuál? Si tiene una tendencia, en este caso tiene una tendencia creciente y se presenta especialmente en pendientes y altas velocidades. Y en el cómo, de forma cualitativa, la bicicleta disminuye la velocidad muy lentamente. Lo ideal es que frene completamente, inmediatamente. En este caso hay un problema que frena muy lentamente. Ahora, la oración de todas estas respuestas nos llevó a identificar el fenómeno. Entonces mire cómo se redacta. La bicicleta no frena bien, pues disminuye muy lentamente la velocidad cuando se acciona el mecanismo de la rueda delantera, especialmente en pendientes y alta velocidad, y depende de la habilidad de la persona. ¿Listo? Entonces, el fenómeno es el resumen, la oración de las respuestas que yo me hago en el 5W más una H. Y eso me va a ayudar completamente a entender el problema que estoy atacando o estoy mejorando o gestionando. Y por último, de esas tres actividades que ustedes van a tener vamos a definir entonces la meta. 5 recomendaciones para definir esa meta: que sea retadora, a la vez alcanzable. Ojo con eso, que hay veces nos emocionamos o nos exigimos muy poco. Tengan un buen balance en que sea retadora, pero a la vez que lo podamos alcanzar ahorita nuevamente en un ejercicio. Que sea cuantificable y medible, ¿cierto? Datos, concreta y específica, y para sus Kaizen en sus empresas planifiquen cómo va a ser la evolución en el tiempo del logro de esa meta, de los objetivos. Entonces vamos a hacer 3 cosas en este momento. Primero, Pareto.
Vamos a levantar el Pareto con los datos de cada uno. Segundo, 5W más 1H. Y por último, definimos entonces la meta. ¿Ok? Entonces, manos a la obra y ya les vamos a entregar el formato. Cada equipo debe tener claro esos 3 puntos. Ahora, vamos entonces a pasar al siguiente paso, que es identificar causas raíces. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar cuál es el propósito de este paso. Entonces, una vez entendido el problema, ¿cómo lo entendemos? A partir de segmentar el problema, es decir, el Pareto que ya construimos, y describir muy bien el fenómeno. ¿Listo? Entonces, en algunos equipos, en su mayoría, se tuvo un error que es muy frecuente también en los Kaizen en las empresas, y es que en el 5W1H o en el fenómeno empezamos a concluir. Empezamos a definir como causas. No, acá no va ni causa de porque falta habilidad o porque falta materia prima, planeación, lo que sea, no. Eso va más en la identificación de causas y en la definición de un plan de acción. El fenómeno simplemente es recoger información de la situación actual para poder comprender muy bien qué es lo que está pasando, que todo el equipo esté alineado de cuál es el problema que estamos atacando y en datos cómo se está presentando esa pérdida. Hasta ahí es claro, y creo pues que ya cada uno de los equipos hizo la corrección. Entonces, después de tener segmentado el problema y descrito el fenómeno, ya empezamos a identificar cuáles son las causas que nos están generando ese problema. Y para eso tenemos una herramienta llamada espina de pescado. Yo creo que algunos de ustedes ya han interactuado con esta herramienta, y simplemente es un diagrama causa-efecto, es decir, identificamos entonces el efecto, que es el fenómeno o el problema, en la cabecita del pescado, describimos muy bien el problema que se está presentando y empezamos a analizar desde las 5 M's, que son nuestras entradas, cuáles pueden ser las causas que generan ese efecto. ¿Okay? Entonces vamos a analizar desde mano de obra cuáles son las causas, desde materia, desde el método, medio ambiente, material y máquinas. Desde cada uno vamos a analizar, vamos a definir entonces qué es lo que se nos puede estar presentando en este caso práctico, y acá vamos a poner los problemas, las causas, no las acciones. ¿Listo? Porque también es otro error frecuente donde ponemos el método planificar. No, aquí no es la acción, es simplemente qué es lo que nos está faltando, cuál es la causa que tenemos que atacar. ¿Cuáles son normalmente, por experiencia en los Kaizen, las causas que siempre se identifican? Como ejemplos, la falta de estándares es una de las causas que más se presentan en el análisis. Falta de formación y entrenamiento en las personas desde la mano de obra. El tema de falta de aplicaciones de controles visuales que nos permitan y nos ayuden a controlar los procesos más rápidamente y fáciles. Falta de cronograma de recambio de piezas. Cuando analizamos desde la máquina, identificamos que estamos siendo demasiado correctivos y no tenemos cronogramas, entonces falta cronogramas de recambio, es otra causa que se presenta mucho. Y a la vez también, como última causa que debemos de analizar, son los problemas que quizás el equipo tenga por diseño, ¿cierto? ¿Por qué digo por último? Porque cuando hablamos y llevamos todo, que es un problema de diseño de la máquina, ahí estamos generando una alta inversión. Primero garantizamos esas otras 4 M's, y cuando hablemos de temas de diseño, que no está mal que se evalúe, lo podamos hacer ya garantizando esas otras entradas. Porque también, ¿qué puede pasar? Mejoramos la máquina, le hacemos una inversión a la máquina, pero el personal no está capacitado, no están definidos los procedimientos, entonces se tuvo una inversión que a la final no va a tener el impacto que se necesita. Entonces, esos son como algunas causas que se presentan. Y por último, unos puntos claves para que lo tengan en cuenta.
Cuando se hace el análisis de causas raíces, no debemos brincarnos a conclusiones. Primero nos tenemos que preguntar si realmente eso es una causa raíz o es un síntoma. Vamos a ir al piso, vamos a validar muy bien que cada una de esas causas que ponemos como hipótesis, vamos a validar que en el proceso sean real o se descarte, se confirman o se descarta. Muchas veces podemos decir, no, es que las personas no tienen el conocimiento. Listo, vamos entonces a ver en el proceso, en el Gemba, como nos dicen los, como palabra en japonés, en el Gemba, cómo se está presentando esa situación, si realmente las tres personas no tienen conocimiento o puntualmente es quién. ¿Listo? Entonces cada una de las causas que se identifiquen siempre debemos confirmarlas en la planta o en el punto donde se presenta el problema. Parta del fenómeno para el análisis. Entonces, si no tenemos un buen fenómeno, de ahí en adelante nos va a costar mucho tener el resultado porque el fenómeno es el punto de partida. Entonces, es fundamental hacerlo bien. Verifique que las causas raíces no sean consecuencias, lo que hablábamos ahorita. Vamos a hallar muy bien esas causas para poder eliminar completamente la causa raíz o el problema como tal. Ese sería el tercer o cuarto paso, que es la identificación de causas raíces. Desde las 5 M's, ya vamos a darles un espacio para que ustedes analicen en este problema qué es lo que está pasando. Ahora les explico el plan de acción para que de una vez en el tiempo puedan hacer las dos cosas. El plan de acción, el propósito de este paso es asegurar que todas las causas que identifiqué tengan unas contramedidas o unas acciones. Esas acciones las vamos a planificar en el tiempo, vamos a planear en corto, mediano y largo plazo cómo va a ser la ejecución de cada acción. Vamos a definir muy bien quién va a ser el responsable, cuándo lo vamos a hacer y en caso que necesitemos alguna inversión lo vamos a programar desde esa etapa. ¿Okay? El formato que van a aprender a manejar aquí es el plan de acción y ese plan de acción hace como las siguientes preguntas. Relaciona cuál es la causa raíz que identifiqué desde las 5 M. Recuerde que las causas van a salir desde las 5 M. Entonces dije, hay una causa que es falta de habilidad desde la mano de obra. Entonces, en el cual voy a relacionar esa causa, falta de habilidad. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es la acción? Entonces vamos a describir, realizar formación al personal, realizar prácticas, todas las acciones que vamos a describir para eliminar esta causa. ¿Dónde va a ser el punto que se va a ejecutar la acción? En el proceso, en el salón, bueno, simplemente es como para la planeación que tengamos esta información. ¿Quién va a ser el responsable de esa actividad? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué método? Presentación, uso de lecciones de punto, uso de un ejercicio práctico, ¿cierto? Entonces aquí yo defino cómo en detalle voy a ejecutar esa acción. ¿Y cuándo es la fecha en la que voy a ejecutar esa acción propuesta? La fecha es fundamental. Mucho por experiencia, en los Kaizen que se presentan en las empresas, la etapa de situación actual, de análisis de causas, se hace muy bien, pero ya cuando es una etapa de plan de acción que es de ejecución y es un 100% de responsabilidad de la empresa, nos quedamos ahí. Entonces es fundamental tener fechas y responsables para que podamos hacer un seguimiento. Y por último hay una pregunta que es ¿cuánto? Es si esa acción va a tener un costo para que lo podamos presupuestar. Entonces ese es el tema del plan de acción que lo vamos también a construir. Y dos puntos, finalmente en las acciones que siempre ustedes deben procurar que queden en esa definición de plan de acción, es el tema de estándar. Lo he dicho toda la mañana en la importancia de ¿qué? Homologar los procedimientos, de ¿qué? De identificar la mejor forma de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces,
es reunir al grupo de personas que está definiendo o está haciendo una actividad, un proceso, y poder documentarlo de una forma, la forma más fácil y más segura para hacer esa actividad. Es documentar el know-how y la experiencia de los procesos. Miren que muchas veces en las empresas cada uno hace las cosas como cree, ¿cierto? Y se va de la empresa y se perdió todo el know-how de la empresa. Entonces tenemos que documentar todos esos procesos, ¿listo? Para poder entonces evitar errores. Si se documentan todos los procesos de la forma correcta, más segura, cualquier persona que ingrese a la empresa va a tener eso como un insumo para poder desarrollar mucho más rápido su competencia, ¿listo? Entonces eso es un punto importante del proceso de estandarización. Y por último está el tema de lecciones de un punto. La herramienta que queremos promover mucho en el proceso de Kaizen es la herramienta de lecciones de un punto. ¿Qué es? Es una herramienta muy efectiva que nos va a ayudar a aprender y a enseñar. Es fundamental que por medio de dibujos, gráficos, cosas sencillas, ilustremos un concepto y podamos aprender haciéndolo y sobre todo replicando de una forma muy simple. Como es de mucho dibujo, la idea es que una persona cualquiera que ustedes quieran transferirle ese conocimiento lo pueda hacer en 10 minutos, porque no es una pastoral o un texto extenso sobre un procedimiento, sino que vamos a definir un punto y lo vamos a hacer muy gráfico, mucho dibujo y lo vamos a interpretar. Hay varios tipos de lecciones de punto, de conocimiento básico o de propuestas de mejora. En todas las empresas las personas proponen cosas nuevas, proponen cómo mejorar los procesos, pero no quedan en ninguna parte. Entonces esta sería la herramienta para que puedan documentar esas mejoras. Miren, por ejemplo, esto, una situación actual, una mejorada que sería la propuesta, un antes, un después. Entonces como formular con dibujos lo que está pasando hoy y lo que yo propongo y eso cómo le va a aportar al proceso. Una forma correcta o incorrecta de cómo estamos haciendo algo, por ejemplo, de cómo estamos tomando esta carga incorrectamente y cómo debemos tener la posición correcta, ¿cierto? Entonces miren que es un punto y rápidamente cualquier persona lo puede entender. Esa lección de punto la vamos a promover bastante en la empresa, no se les olvide el concepto. Herramienta para aprender y enseñar conocimiento. Entonces vamos a hacer algo ya para que podamos entrar a esa última fase, identificar las causas raíces desde las 5 M's. Les muestro el formato. En este formato formulan el problema acá, que ya lo tienen en el fenómeno, y empiezan a definir entonces las posibles causas. Primer entregable. Segundo entregable, definimos el plan de acción. Ustedes ya saben cuál es la causa, qué es la acción, dónde se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, si tiene un costo y cuándo se va a hacer. El cuándo es ya, en este ejercicio va a ser ya porque ya a las 11:20 tendríamos que tener planteado acciones, ejecutadas acciones para poder hacer nuevamente la corrida a las 11:20. Entonces otra vez 10 minuticos, pero con toda la implementación de las acciones que ustedes propongan para cumplir la meta que se definió cada equipo. Vamos a hacer una presentación muy corta, cada equipo 1 minuto máximo, donde cuente cuál fue el resultado del ejercicio, cuánto fue la situación inicial en términos de tiempo de espera, cuántas entregas perfectas tuvieron inicialmente y en la última corrida cómo les fue y qué acciones implementaron. Tiempo inicial, o sea, cómo fue la evolución de tiempo de espera, desperdicios y entregas perfectas. Ok, para ustedes también. Rebajamos de 293 segundos a 210. Ajá. En desperdicio pasamos de 13 eventos a 3. Sí, de 13 a 3. Y en entregas perfectas tuvimos en el primero 10 y en el segundo 15. Muy bien, los 3 mejoraron ese Mejoraron más, sin embargo la eficiencia realmente nos aumentó, fue un 13%.
Okay. ¿Qué acciones les impactó más para lograr ese Lo que hicimos resultado? fue distribuir el layout de la planta. Simplificamos Ampliaron. la distancia para que los movimientos de desplazamiento fueran más fáciles. Listo. Entonces fue uno de los factores más representativos. Listo, muy bien equipo. ¿Cuál fue la acción que más impactó? La que más impactó fue la distribución, la selección de la herramienta para cada operario de picking. Según la habilidad. Subimos las entregas. Entonces al subir las entregas Mayor. tuvimos errores y tuvimos entregas malas. Ujú. Pero ¿cuántas fueron las perfectas entonces? Antes y después. Las perfectas fueron 21 y pasamos a 40. Ah, bueno, pero sí estuvo mejor, obviamente. Muy bien. ¿Cuáles fueron las acciones que ustedes hicieron? Yo quiero que cuenten ustedes cómo se distribuyeron acá las actividades. Nosotros cambiamos el método de trabajo. No trabajamos por celdas, sino que trabajamos por puesto de trabajo. A cada operario se le dieron unas funciones y trabajaba sentado, No había no trabajamos pues como nos habían explicado, que era caminando alrededor de las celdas, sino que hicimos 3 puestos de trabajo y los operarios trabajaban sentados. fijos, son una función fija. Una función fija. Y la que se movía, lo que se movía era la orden, el vaso. Listo, para que vean, por eso me gusta compartir las acciones, porque quizás algunos equipos no lo tuvieron en cuenta. Y es algo muy bueno lo que hizo este equipo en acciones, y es que lo que queremos eliminar es, ¿qué pérdida les hablé ahorita? Que se generan los procesos, el movimiento, el transporte, ¿cierto? Entonces, que se mueva es el producto, pero no las personas. Tratar de tener fijas las personas en un proceso, y con toda seguridad eso va a impactar la salida, el número de entregas. Bueno, chicos, varias cositas con lo que fui escuchando de las acciones para que podamos hacer conclusiones. Miren, lo primero que pasó por acá, y es bueno que pasen estos ejercicios porque en la realidad en las empresas ocurre, el tema de los datos. Si partimos con datos que no sea la realidad en los procesos, de ahí en adelante vamos a tener problemas para cuantificar cuál fue el impacto, si realmente sí mejoró o no mejoró. Entonces, lo primero es que hay que garantizar confiabilidad en la información, en los datos, en cómo medimos. ¿Listo? Entonces, algo para que lo tengan en cuenta. El tema de abastecimientos. Ustedes vieron que es una de las causas que genera menos entregas o pérdidas. Ahí hay que trabajar mucho con la gestión de proveedores. O sea, en el Kaizen ustedes van a ver que internamente van a mejorar, pero ya los problemas van a ser externos, por fuera. Y hay que empezar a tener esos aliados que son los proveedores para que me entreguen más a tiempo y poder sobre todo tener mejor proyecciones, porque es que como nosotros no proyectamos con la demanda, entonces acá este mes saquemos esto, no, proyecciones de venta, cuál va a ser la demanda esta semana, qué es lo que necesitamos, y vamos a hacer la alianza con el proveedor para que tengamos una mejor respuesta. ¿Listo? Porque esto pasó aquí y pasa en los procesos. El tema de distribución, algunos equipos lo trabajaron, movieron la distribución de la ubicación a la distribución de la planta, digámoslo así. ¿Qué pasa? Hay veces tenemos que únicamente esa es la forma, así es que trabajamos todo ese tiempo. Eso sí se puede mover. Sí, muchachos, empiecen a romper el paradigma y los esquemas que están trabajando durante todos estos años. Lo que busca el Kaizen es proponer nuevas cosas y que sean cosas innovadoras. Entonces, importante que rompan los esquemas. El tema de los roles fue fundamental para cada uno de los equipos. Si no está claro cuál es la función y la responsabilidad que va a tener cada integrante en un proceso, no va a haber un resultado óptimo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que todos hicieron fue definir bien cuáles eran las responsabilidades en este proceso. Y otra cosa es evaluar la habilidad, ¿sí? Porque unos pueden ser buenos para unas cosas y otros para otras. Entonces, evaluemos muy bien cuál es la habilidad en las personas en cada uno de los procesos y empecemos entonces a definir dónde los vamos a poner a jugar, digámoslo así. ¿Listo? Más salidas. Casi todos los equipos tuvieron más salidas y eso es lo que vamos a buscar. Cuando hablo de salidas son entregas perfectas, y eso es lo que va a buscar el Kaizen. Y hay un punto importantísimo en la definición de dónde hacen el Kaizen. Si ustedes tienen varias líneas, varios productos, ¿sí?, que ofrecen al mercado,
Ustedes tienen que trabajar primero al que no le están dando la capacidad, no tienen o no están dando respuesta a la demanda. ¿Listo? Porque ¿qué puede pasar? Hoy le estamos dando respuesta a la demanda, ¿sí? A lo que me está pidiendo el cliente. Mejoro el proceso, o sea que va a tener más tiempo, pero a la vez como no me está pidiendo el cliente, no me están pidiendo más, finalmente ese tiempo va a ser muerto. Allá hay inventario. ¿Cierto? Y voy a generar inventarios. Entonces la definición del Kaizen siempre tiene que ser en esos productos donde yo todavía como que no soy capaz de dar respuesta a la demanda, porque cualquier cosa que trabajemos en tiempos de espera, desperdicios, reproceso, lo que quiero es que se transforme en más salidas, más producto entregándolo. De esa manera vamos a ser productivos. Si no sacamos más y lo dejamos y no lo vendemos, sino que lo dejamos en inventario, entonces estamos teniendo otra pérdida. Con un ejercicio sencillo, práctico, se pone uno, reflexiona mucho acerca de la importancia del mejoramiento. ¿Listo? Si no es más, entonces muchísimas gracias por el tiempo, la dedicación, el compromiso. Mil gracias, espero les haya aportado el ejercicio.